¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se derrumba, que las pruebas se acumulan una tras otra y que ya no tienes fuerzas para seguir adelante? Y si te dijera que justo en esos momentos de mayor dolor y debilidad, Dios te está preparando en silencio para algo grande, algo que cambiará tu historia para siempre, ¿me creerías? Sí. Lo que hoy parece un valle oscuro puede ser la antesala de la montaña más alta que jamás hayas conquistado. En este video, quiero revelarte un secreto espiritual que muy pocos comprenden. Las batallas más intensas son señales de que la victoria que viene será aún más gloriosa. Y lo que estás enfrentando ahora no es casualidad. Cada lágrima, cada golpe, cada silencio de Dios, todo tiene un propósito divino escondido. El Espíritu Santo quiere hablarte hoy y mostrarte que no debes rendirte, porque lo que Él ha preparado para ti es mucho mayor de lo que imaginas. Piénsalo. Y si tus luchas actuales no fueran un castigo, sino un entrenamiento, y si detrás de tu sufrimiento se escondiera la semilla de la bendición más grande de tu vida. Este es el enigma que resolveremos juntos en los próximos minutos. Lo que vas a descubrir en este estudio no es una simple reflexión, sino una revelación que puede transformar tu manera de ver la vida, tus pruebas y tu futuro. Vamos a recorrer la palabra de Dios y verás cómo cada pasaje te confirmará que no estás solo y que tu dolor tiene sentido. Te prometo que si te quedas hasta el final, comprenderás que Dios ya está moviendo piezas invisibles para llevarte hacia un destino de victoria. Pero antes de empezar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu fe. Y además, obligarás al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, necesitan escuchar la voz de Dios hoy. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás colaborando con la expansión del Evangelio y serás un instrumento en las manos del Señor. Te felicito por eso. Estás participando activamente en la obra de Dios a través de este canal. Suscribirte también es un acto de fe. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, y este canal se convierte para ellas en un refugio espiritual. Al unirte, no solo alimentas tu espíritu, sino que ayudas a sostener este ministerio para que continúe llegando a más almas necesitadas. Piensa en esto. Así como perseverar en la oración te mantiene cerca de Dios, suscribirte y ser parte activa de este canal te mantiene conectado a un manantial constante de palabra y esperanza. Hoy te aseguro algo. La penúltima enseñanza que veremos en este video puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando hace mucho tiempo. Así que no apartes tu mirada, porque lo que está por venir puede cambiar tu vida. Ahora sí. Prepara tu corazón, abre tu mente y disponte a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti hoy. Vamos a comenzar con el estudio. José, hijo de Jacob, tuvo un sueño glorioso. Veía que algún día estaría en una posición de honra y que incluso sus hermanos se inclinarían ante él. Génesis 37, 5-11. Ese sueño provenía de Dios, pero antes de verlo cumplido, José fue traicionado, vendido como esclavo y finalmente encarcelado injustamente. A primera vista, parecería que Dios lo había abandonado. ¿Cómo podía un muchacho con una promesa tan grande terminar en la oscuridad de una cárcel? Pero ahí está el misterio. Dios no había olvidado a José, sino que lo estaba preparando en silencio para un destino inmenso. La prisión fue el taller secreto de Dios en la vida de José. Allí aprendió paciencia, humildad, dependencia total del Señor. Lo que parecía un retroceso era, en realidad, una plataforma invisible que lo impulsaría a su mayor victoria. Cuando llegó el momento, José salió de la cárcel directamente al palacio para ser puesto como gobernador de todo Egipto. Génesis 41, 39, 41. Querido oyente,
¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Quizás ahora mismo estás en tu propia prisión. Problemas económicos, conflictos familiares, enfermedades, soledad. Sientes que la vida te traicionó, que todo salió mal, que tus sueños murieron. Pero escucha bien, Dios está usando este tiempo para pulir tu carácter y fortalecer tu fe. Porque lo que Él tiene preparado para ti requiere un corazón listo para sostener la bendición. Pregúntate, ¿cómo habría gobernado José un imperio sin haber aprendido primero a gobernarse a sí mismo en medio de la injusticia y la soledad? Del mismo modo, ¿cómo podrás tú sostener lo grande que viene si antes no aprendes a confiar ciegamente en Dios en medio de la prueba? Lo que hoy vives no es el final, es solo una etapa. La cárcel no fue el final de José, y tu prueba no será el final de tu historia. Recuerda siempre que Dios no desperdicia lágrimas. Cada noche de angustia, cada oración desesperada, está siendo usada para moldear el líder, el padre, la madre, el hijo, el siervo que Él quiere levantar en ti. Así como José, lo que parecía la tumba de sus sueños fue en realidad el escenario donde Dios lo catapultó a su destino. No te rindas ahora. Tu palacio está más cerca de lo que imaginas. Moisés nació con un propósito extraordinario: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Desde pequeño, Dios lo había guardado milagrosamente de la muerte cuando el faraón mandó matar a todos los niños hebreos. Creció en el palacio, educado en la ciencia y sabiduría de Egipto, preparado aparentemente para liderar. Pero cuando intentó hacerlo con sus propias fuerzas, matando al egipcio que maltrataba a un hebreo, Éxodo 2, 11, 15, terminó huyendo al desierto. A los ojos humanos parecía el fin. De príncipe en Egipto pasó a ser un simple pastor en Madián durante 40 años. 40 años en el desierto. Muchos habrían pensado que su historia terminó ahí. Sin embargo, ese desierto fue la universidad de Dios en la vida de Moisés. Allí aprendió a ser humilde, a depender del Señor, a escuchar el silencio del desierto y a reconocer que la misión que lo esperaba no podía cumplirse en sus propias fuerzas, sino solo con el respaldo divino. Fue precisamente en ese lugar solitario donde tuvo el encuentro más transformador de su vida, la zarza ardiente. Éxodo 3:1-6. Hermano, hermana, ¿lo puedes ver? Lo que para el mundo es pérdida, para Dios es preparación. El desierto de Moisés no fue un castigo. Fue el escenario donde se formó el líder más grande de Israel. Dios lo escondió en el anonimato para trabajar en su interior, porque solo alguien procesado por el fuego de la prueba podía sostener la grandeza de liberar a millones de personas. Y lo mismo pasa contigo. Quizás te preguntas por qué Dios permite tanto silencio, tanta espera, tanto tiempo sin respuestas. La verdad es que el Señor está formando tu carácter en lo oculto, porque la misión que te espera requiere madurez espiritual, paciencia y obediencia. ¿Sabes qué hubiera pasado si Moisés hubiera sido llamado a liberar a Israel sin pasar por el desierto? Seguramente habría fracasado, porque aún confiaba demasiado en sus habilidades humanas. Pero el Moisés que salió del desierto era otro, uno que temblaba, que reconocía su debilidad, y por eso fue instrumento perfecto en las manos del Todopoderoso. Amado oyente, no menosprecies tu desierto. Lo que ahora parece un tiempo perdido es, en realidad, el escenario donde Dios está escribiendo tu misión. Estás en la escuela del carácter, porque viene algo grande que no podrás sostener si antes no aprendes a caminar en fe y obediencia. Así como Moisés, lo que hoy parece tu fracaso, mañana será la credencial que demostrará que eres un escogido de Dios. Tu desierto no es tu final, es tu inicio hacia lo grande que el Padre ya preparó para ti. La vida de José es una de las historias más poderosas de cómo Dios usa los procesos para preparar a sus hijos para cosas grandes. Desde joven, Dios le mostró sueños de grandeza,
Génesis 37, 5, 11. Veía cómo su familia se inclinaba delante de él, una visión que representaba la autoridad y propósito que el Señor había puesto en su vida. Pero lo que siguió después parecía contradecir esas promesas. Sus hermanos lo odiaron por esos sueños. Lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo a mercaderes que iban a Egipto. Génesis 37, 23, 28. Allí, en tierra extranjera, sirvió en la casa de Potifar, donde fue falsamente acusado por la esposa de su amo y terminó en la cárcel. Génesis 39. De soñar con grandeza a estar encadenado en una celda oscura, ¿te suena familiar? Quizás también sientes que lo que Dios te prometió y lo que hoy estás viviendo no coinciden en absoluto. Pero lo que José no sabía en ese momento era que cada etapa dolorosa estaba siendo usada como parte de la preparación de Dios. El pozo lo llevó al camino de Egipto, la esclavitud lo llevó al palacio de Potifar, la cárcel lo llevó al lugar donde interpretaría sueños, y los sueños lo llevarían ante el faraón. En un solo día, Dios cambió toda su historia. De ser prisionero, pasó a ser gobernador de Egipto, la segunda persona más poderosa de la tierra. Génesis 41, 39, 41. Y todo lo que había sufrido se convirtió en la plataforma para cumplir su propósito: salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. Querido oyente, no te dejes engañar por lo que ves ahora. Si José hubiera renunciado en la cárcel, nunca habría visto el palacio. Si se hubiera rendido en el pozo, jamás habría llegado a ser gobernador. Tu dolor no es el final de la historia, es la antesala del cumplimiento. Así como Dios transformó cada injusticia en escalón para José, también lo está haciendo contigo. Puede que ahora estés en un pozo, en una cárcel o en un lugar donde todo parece perdido. Pero recuerda esto: Dios nunca desperdicia un proceso. Lo que hoy te oprime será la misma puerta que abrirá tu destino. José pudo decir a sus hermanos en Génesis 50, 20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y lo mismo ocurrirá contigo. Lo que hoy otros usan para humillarte, Dios lo usará para levantarte. Lo que parecía tu ruina será tu testimonio de gloria. No te rindas ahora, porque tu palacio está más cerca de lo que imaginas. David es otro ejemplo vivo de cómo Dios prepara en silencio a los que ha escogido para algo grande. Cuando Samuel fue enviado a ungir al futuro rey de Israel, nadie pensó en David. Sus propios padres y hermanos lo habían dejado en el campo cuidando ovejas, mientras los demás se presentaban ante el profeta. 1 Samuel 16, 6, 11. Ante los ojos humanos, David era el menor, el insignificante, el que no calificaba. Pero ante los ojos de Dios, era un rey en proceso. En ese anonimato lejos de los reflectores, David estaba siendo moldeado. Allí aprendió a tocar el arpa, lo que luego lo llevaría a servir en el palacio de Saúl. Allí aprendió a proteger a las ovejas, luchando contra osos y leones, lo que luego le daría la confianza para enfrentarse a Goliat. 1 Samuel 17, 34, 37. Cada batalla en lo secreto era un entrenamiento para la gran batalla que vendría. Cuando se presentó frente al gigante, no fue su fuerza ni su experiencia militar lo que lo sostuvo, sino la fe en el Dios que lo había respaldado en sus procesos ocultos. Con una simple piedra y una honda, derribó al guerrero más temido de su tiempo. 1 Samuel 17, 45, 50. Amado oyente, ¿te das cuenta de lo que significa? Las etapas de tu vida que parecen irrelevantes, los momentos donde nadie te ve, donde nadie reconoce tu esfuerzo, son precisamente el lugar donde Dios te está formando. Lo que hoy haces en lo pequeño es la base de lo grande que mañana conquistarás.
David no pasó del campo al trono de un día para otro. Tuvo que esperar, ser perseguido por Saúl, vivir en cuevas y enfrentarse a la soledad y al rechazo. Pero en cada valle, Dios estaba preparándolo. La unción ya estaba sobre él, pero el proceso era necesario para que pudiera sostener el peso del trono. Querido hermano, no subestimes tu campo de ovejas. Ese trabajo donde nadie te aplaude, esas lágrimas que nadie ve, esas oraciones que solo Dios escucha. Todo eso es entrenamiento divino. Tu Goliat llegará, y cuando llegue, sabrás que cada batalla secreta te estaba preparando para ese momento. Recuerda esto: cuando Dios quiere levantarte, primero te esconde. Cuando quiere exaltarte, primero te forma. No te desesperes si aún no ves la promesa cumplida, porque lo que parece un atraso es en realidad el diseño perfecto de Dios para que tu victoria sea completa. Si hoy te sientes olvidado, recuerda a David. De ser pastor ignorado, pasó a ser el rey más recordado de Israel. Y lo mismo puede suceder contigo. Tu anonimato de hoy será el testimonio de tu grandeza mañana. José es uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios usa los momentos de aparente derrota para preparar la victoria. Desde joven, Dios le dio sueños que revelaban su futuro. Él sería levantado y su familia se inclinaría ante él. Génesis 37, 5, 10. Sin embargo, lo que siguió a esa promesa parecía exactamente lo contrario. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Allí, en lugar de ver la gloria de Dios de inmediato, fue humillado, acusado injustamente y lanzado a la prisión. Génesis 39, 20. A simple vista, todo parecía perdido. ¿Dónde estaban esos sueños que Dios le había mostrado? ¿Acaso se había equivocado? Pero lo que José no sabía era que cada paso en su dolorosa trayectoria era parte del proceso para cumplir la promesa. En la casa de Potifar aprendió a administrar. En la prisión aprendió a liderar a hombres difíciles, y en esos lugares oscuros Dios le dio la capacidad de interpretar sueños, un don que lo llevaría finalmente ante Faraón. Cuando el momento de Dios llegó, todo cambió en un solo día. José pasó de la prisión al palacio, de ser olvidado por los hombres a ser recordado por el rey. Génesis 41, 14. Y no solo fue exaltado, sino que fue usado como instrumento para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Hermano, esto nos enseña que Dios nunca desperdicia un proceso. Tal vez hoy te sientes atrapado en tu propia prisión, problemas financieros, un trabajo que no disfrutas, relaciones rotas o enfermedades que parecen no terminar. Pero así como José, tú también estás siendo entrenado. La mano de Dios está contigo incluso en los momentos donde parece que todo se derrumba. Recuerda que José pudo haber renunciado muchas veces, pudo haberse amargado, pudo haber perdido la fe, pero decidió mantenerse fiel, incluso en lo poco, y esa fidelidad fue la llave que abrió la puerta de su destino. Tu palacio puede parecer lejano, pero está más cerca de lo que imaginas. Cada lágrima, cada injusticia y cada noche oscura son parte del camino que Dios usa para llevarte a la altura donde Él quiere ponerte. No te rindas ahora, porque el día en que Dios decida abrir tu puerta, pasarás de la cárcel de la aflicción al palacio de la victoria. Cuando pensamos en grandes hombres de Dios, David aparece como uno de los más notables. Pero lo impresionante de su historia no es solo que llegó a ser rey, sino cómo fue el proceso hasta llegar allí. David no nació en un palacio ni en una familia poderosa. Era el menor de sus hermanos y pasaba sus días cuidando ovejas en los campos, olvidado incluso por su padre cuando el profeta Samuel vino a ungir a uno de sus hijos. 1 Samuel 16:11.
A los ojos de los hombres, David no tenía el perfil de un líder. Era joven, sin experiencia en la guerra, con una apariencia común. Sin embargo, Dios miraba algo que los demás no veían, un corazón conforme al suyo. Y mientras nadie lo consideraba, Dios lo estaba preparando en silencio. En los pastos, enfrentando osos y leones, David fue entrenado para la batalla que marcaría su destino. Cuando se presentó frente a Goliat, no lo hizo con espada ni con armadura, sino con la confianza en el Dios que lo había respaldado en secreto tantas veces. 1 Samuel 17:37. Esa victoria no solo derribó a un gigante físico, sino que abrió la puerta para que todo Israel lo reconociera como un líder. ¿Y qué nos enseña esto? Que muchas veces, mientras sientes que estás en un lugar oculto, ignorado o poco valorado, en realidad Dios está formando en ti las habilidades y la fe que necesitarás para vencer a tus gigantes. Lo que parece una rutina insignificante, ese trabajo que parece sin importancia, esas tareas que nadie reconoce, pueden ser el entrenamiento de Dios para tu gran batalla. Tal vez tú también te sientas olvidado, como si tu vida no estuviera avanzando, como si otros fueran escogidos mientras tú quedas atrás. Pero escucha esto, si Dios te ha escogido, nadie podrá detener su propósito. Aunque los hombres te ignoren, el cielo ya ha puesto sus ojos en ti. David pasó años entre ovejas antes de tocar un trono, pero cuando llegó su momento, nada ni nadie pudo evitarlo. Y lo mismo sucederá contigo. El lugar de tu entrenamiento no es tu destino final. Es solo el campo donde Dios forja a los reyes y reinas de su propósito. Dios no nos pide que entendamos todo ahora, pero sí nos invita a confiar. El entrenamiento en el desierto, la soledad en la que a veces nos encontramos y las lágrimas que pensamos que nadie ve, están siendo utilizadas para preparar algo mucho más grande. Muchas veces, lo que percibimos como retroceso en realidad es un avance invisible. José pasó años en la cárcel antes de gobernar en Egipto. Moisés vivió en el anonimato antes de liderar la salida de Israel, y David cuidaba ovejas en lo secreto antes de derrotar a Goliat y convertirse en rey. El patrón es el mismo. Antes de la exaltación hay un tiempo de prueba. Y si hoy sientes que tu vida está en pausa, que tus oraciones parecen no tener respuesta, tal vez Dios te está preparando en silencio. Recuerda que lo que se construye rápido también se derrumba rápido, pero lo que se edifica con paciencia, oración y fe permanece para siempre. No te rindas en medio del proceso, porque tu historia aún no ha terminado. Y lo que viene de la mano de Dios superará lo que alguna vez imaginaste. Este es el momento en el que decides si confías o si te rindes. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Él conoce tu esfuerzo, tu fe, tus lágrimas y cada noche en la que pensaste que no ibas a poder más. Lo que hoy enfrentas no es el final, es solo el entrenamiento para lo que viene. Si no te rindes ahora, verás cómo cada batalla que atravesaste cobra sentido. La promesa sigue en pie y lo que Dios habló sobre tu vida se cumplirá. Así que levanta la cabeza, renueva tus fuerzas y vuelve a creer. No estás solo, nunca lo estuviste. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos un momento y decirle al Señor: Padre, confío en tu proceso. Sé que me estás preparando para algo grande. No me voy a rendir, porque sé que contigo lo mejor está por venir. Amén.